Buen día, amada Iglesia del Señor. En esta maravillosa mañana, anhelo traer un mensaje dirigido por el Espíritu Santo de Dios y soportado bíblicamente en Juan capítulo 5 y versículos 1 al 14. Y habla la poderosa palabra del Señor de la historia del paralítico de Betesda, un hombre que dice la Biblia tenía 38 años en ese estado de parálisis. Y cuenta la poderosa escritura una historia en la cual Jesús se encuentra con aquel hombre y lo sana después de tener tanto tiempo de sufrir de aquella enfermedad. Y ciertamente estudiando el vocablo griego de esta escritura, ese enfermo significa paralítico o cojo. Es un vocablo griego que expresa la idea de discapacitado. Y yo considero que el paralítico de Betesda representa ciertamente el hombre o la mujer que éramos antes de encontrarnos con Jesús. Cada uno de nosotros teníamos una discapacidad o quizás muchas discapacidades. Teníamos muchos problemas, muchas circunstancias y por eso me permití aclarar el significado del vocablo griego de esta parte bíblica y de este texto bíblico. Porque si bien el texto habla de un paralítico, quizás un cojo, un hombre imposibilitado para caminar, reitero, el vocablo o la raíz griega de esta palabra significa discapacitado. Es decir, una persona que se le es impedido hacer algo. Y creo que nosotros teníamos muchas limitaciones espirituales, físicas, económicas, emocionales, sentimentales, personales y emocionales a la hora de que llegamos a los pies de Cristo. Pero algún día, al igual que el paralítico de Betesda, Jesús se encontró con nosotros y ese encuentro ocasionó una circunstancia que nos permitió traer nuestra vida a un mejor estado, a un estado de posibilidad, a un estado de capacidad, a un estado de volver a empezar de nuevo. Y entonces se cumplió esa escritura donde dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué hermoso es tener un encuentro con Jesús. Pero más maravilloso es entender que cuando Él quiere hacer algo con nosotros, Él primeramente busca nuestra voluntad. Dice el versículo 5 que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y reitero, ese enfermo habla de una parálisis. Pero el verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y esto habla de que Jesús consulta con nosotros si tenemos el deseo de cambiar, si tenemos el deseo de salir de la imposibilidad a la posibilidad, de lo malo a lo bueno. Y creo que el Señor tiene una forma tan caballerosa, porque Él primero toca la puerta y llama para que si nosotros la abramos, Él puede hacer algo en nosotros. Le dijo al paralítico, ¿quiere ser sano? Como una muestra de que Él consulta si queremos salir de la imposibilidad a la bendición de Él. Y creo que el Señor algún día nos consultó algo, llegamos al corazón del Señor y Él cambió nuestra vida. Pero el versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la Biblia, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Creo que estamos a un instante, solamente a un instante, después de un encuentro con Jesús, de ser sanos, de ser cautivados y de cambiar nuestra vida dañada, torcida, enferma, debilitada por una vida transformada por el Señor. Pero quiero cerrar este mensaje con la confrontación del versículo 14. Dice el versículo 14 en Reina Valera, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. Y vaya, mire qué confrontación. Este mismo hombre que por más de 38 años que estaba enfermo, se encuentra con Jesús y ese encuentro hace que Jesús le transforme, le quite su imposibilidad y lo sane. Pero en el verso 14, él se encuentra aquel hombre ya no en un estanque, ya no en una enfermedad, sino en el templo,
ya va a la iglesia y muchos de nosotros empezamos a congregarnos porque vimos la gloria de Dios en nosotros y llegamos a congregarnos. Pero aún estando en el templo, dice el verso 14, Jesús le dijo, mira que has sido sanado, y le recuerda lo que él hizo en él. Pero también le dice, no peques más para que no venga cosa peor en ti. Mira, yo quiero que entendamos algo en el Espíritu de Dios hoy. Y es, cuando nosotros fuimos a congregarnos y establecimos la visitación del templo, lo hicimos porque estábamos agradecidos con lo que Dios hacía y había hecho por nosotros. Pero eso no es suficiente. La Biblia dice que el Señor le dijo, mira que has sido sanado. Y creo que el Señor nos tiene que recordar en esta mañana de dónde Él nos sacó. ¿Qué tipo de personas éramos cuando llegamos al encuentro con Jesús y éramos quizás menospreciados? Éramos personas con muchos defectos y problemas y circunstancias y quizás personas no muy agradables ni útiles a la sociedad, a nuestra familia y quizás a nosotros mismos. Entonces Jesús le recuerda a aquel hombre, has sido sanado, no para sacarle en cara lo que él había hecho por él, sino para recordarte de que muchas veces nos debilitamos, nos confrontamos, queremos echar reversa espiritualmente hablando, pero el Señor nos es necesario recordarnos de dónde nos ha sacado para que seamos, en lugar de quejanza, una opción de alabanza y podamos levantar nuestras manos y decir, te seguimos no por lo que puedas hacer, sino por lo que ya hiciste en nosotros. Y termina diciéndole, no peques más porque para que no te venga alguna cosa peor. Y esto habla de que ciertamente nos puede venir un castigo a nosotros por seguir haciendo lo mismo de lo cual ya Dios nos sacó. Por querer repetir las cosas y porque aunque ya estamos en el templo, ya conocimos a Jesús. Entonces queremos insistir en buscar el sufrimiento que se ocasiona producto del pecado. Yo creo que el Señor ha sido claro en esta mañana y Él anhela algo en nosotros y es que cambiemos de actitud, que dejemos de estar quejándonos en el Señor. Que dejemos de estar buscando excusas y mirando estanques físicamente y espiritualmente. Y que cambiemos y que agradezcamos que después de un encuentro con Él, nuestra vida cambió, pero debe cambiar para siempre. No insistamos en volver atrás, no insistamos en seguir buscando excusas para avanzar. El hecho de que estemos en el templo no garantiza de que seamos simplemente diferentes, porque aún después de que Dios nos sacó de lo más vil y menospreciado, llegamos al templo y queremos insistir en ensuciarnos con algo que Dios ya nos limpió. Y por eso Jesús le dice, aún estando en el templo, dice el verso 14, has sido sanado, o sea, recuerda de lo que fuiste limpio, de lo que fuiste quitado en ti. Y después dice, para que no venga cosa peor, no peques más. Es decir, el Señor nos invita a que cambiemos de actitud, a que dejemos la inmadurez espiritual y caminemos en la verdadera esencia de Dios, y es en reconocer lo que Él hizo por nosotros y cambiar de una vez por todas nuestra actitud para agradar a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos y también en todo lo que decimos. Que el Señor le bendiga en esta mañana de una manera especial en el nombre de Jesús.